Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Qué bendición. Sean todos bienvenidos a este espacio de bendición, el cual le hemos llamado momentos de reflexión. Así que bienvenidos. Les invito para que oremos, pero antes permítanme colocarles el contexto de lo que estamos hablando. Ya llevamos varias semanas, creo que esta es la tercera semana de estar desarrollando con ustedes el tema contracultura. Y para ello estamos utilizando el Evangelio según San Mateo de los capítulos 5 al capítulo 7. Y hemos hablado temas tan importantes como el carácter del cristiano y usamos las 9 bienaventuranzas que Jesús menciona en los primeros 12 versículos. Luego hablamos de la influencia del cristiano y hablamos de la sal y la luz. Luego utilizamos el tema la justicia del cristiano colocándola en paralelo o en contra, en opuesto a la justicia de los fariseos y los escribas. Hablamos de la religión del cristiano, la piedad antes que la hipocresía. Y ahora estamos hablando, bueno, el día de antier, lunes, martes y miércoles. Lunes y martes hemos estado hablando, o desde el jueves pasado, lunes y ayer, de la verdadera oración, cómo un creyente debe hablar con Dios. Y usamos la oración de nuestro Señor, la oración al Padre nuestro. Así que, amados hermanos, ha sido una maratón de bendición. Estoy seguro que tanto ustedes como yo, o por lo menos yo, he aprendido muchísimo. Bueno, mi esposa también, que le ha tocado compartirme, ayudarme algunas veces, ha compartido con ustedes algunos temas, pero he sido muy edificado, pero al mismo tiempo muy confrontado con estos temas. Espero que también usted lo haya sido y sobre todo que podamos disfrutar de una manera especial todo lo que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos dice en lo que tiene que ver de aprender a vivir de acuerdo al estilo de Dios, los valores del reino de los cielos. Bueno, ahí ya viene nuestra hermana Julia Andrea, bienvenida, nuestra hermana Fabiola Vélez, bienvenida. Hoy, amados hermanos, vamos a dar inicio a un tema que le hemos titulado la ambición del cristiano, no a la seguridad material, sino al reino de Dios. La ambición del cristiano, no a la seguridad material, sino al reino de Dios. Y acompáñenme, antes de que oremos, a San Mateo capítulo 6, verso 19 al 34. San Mateo capítulo número 6, verso 19 al 34. Como hoy solamente vamos a leer, vamos a mirar la primera parte de esta trilogía de lo que tiene que ver con la ambición del cristiano, no a lo material, sino al reino de Dios, vamos a leer solamente 2 versículos, o más bien 3 versículos, que están desde el verso 19 hasta el verso 21. Los títulos que aparecen y de los cuales vamos a estar trabajando durante el día de hoy, mañana y la semana próxima, lunes y martes, tienen que ver con tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, y el afán y la ansiedad. Prepárense, hermanos, porque cuando llegamos ya a este nivel del Sermón del Monte, ya es de una manera más práctica de nuestra vida cómo poner en obra lo que ya hemos aprendido hasta la semana anterior. Así que el primer pasaje que vamos a leer, que está en San Mateo 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que me tomo un cafecito y lo invito a que oremos. Señor, yo te doy muchas, pero muchas gracias, mi Dios, por este maravilloso tiempo. Se ha vuelto para mí un hábito, una disciplina que disfruto. Y sin saber cuántos o sin darle tanta importancia a cuántas personas se conecten, lo importante es que los que se conectan, Señor, para mí y obviamente para ti son tan valiosos. Y ya uno puede servirte, Señor, a través de temas y programas como este por el Facebook, pensando en el corazón de ellos, pensando en el anhelo de tus hijos, sacar tiempo, algunos tal vez de donde no lo tienen, para escuchar palabra, para aprender un poco más de ella, para recibir instrucción, exhortación, para ser renovados en su hombre interior, para soltar cargas, ser sanados. Qué emoción, Señor, saber que siempre habrán unos cuantos hermanos que les has permitido un espacio de su tiempo a esta hora de la tarde, una hora difícil, para recibir, Señor, para saludar, para interactuar, para disfrutar. Por eso los bendigo. Donde estén, en cualquier lugar de Colombia y fuera de Colombia, en cualquier país. Mi Señor, allá donde están ellos, allá llegas tú a través de estas ondas, a través de la internet, a través de esta aplicación Facebook y este espacio que desde Sevilla, Colombia generamos para que mucha gente, sea en vivo o en diferido, pueda disfrutar de un tiempo como este. Gracias, Señor. Gracias por sanar las heridas del corazón de muchos. Esta pandemia, Señor, el confinamiento que hubo por tantos meses, le dejó a muchas personas, Señor, tantas heridas, tantos resentimientos, tantas emociones encontradas, tantas frustraciones, depresión. Esta pandemia ha traído tantos sinsabores, porque muchos han enfermado, otros han muerto, porque muchos han perdido sus seres queridos, o más bien, muchos hogares han entrado en conflicto, muchos han divorciado. Señor, heridas por causa del maltrato, porque en medio de la pandemia y el confinamiento aumentaron las crisis de familia, la violencia intrafamiliar, los gritos, el maltrato, el abuso sexual y tantos otros comportamientos delictivos como suicidio, muerte, asesinato, consumo de sustancias psicoactivas en los hogares, licor desmedido. Y para muchos esto ha sido más dolor al que ya traían, más heridas de las que tenían. Padre, más sufrimiento del que estaban acumulando. Para algunos esta pandemia, Señor, y especialmente el confinamiento, fue como la olla a presión que estaba a punto de explotar. Y fue lo que ocurrió durante estos días y semanas y meses.
Por eso mi oración, Señor, es que perdones el pecado a todos los que, por no conocerte o no tener el temor de Dios en su corazón, actuaron de manera incorrecta, hablaron, gritaron, maldijeron, levantaron su voz para decir malas palabras, para ofender e insultar a sus personas más cercanas, seguramente su familia, a los hijos, a los cónyuges, a los hermanos. Perdona, Señor, los que maltrataron, los que hirieron, los que consumieron sustancias psicoactivas, los que tomaron licor, los que abusaron o maltrataron, Señor, perdona. Primero perdona al pecador, Señor. La invitación que nos haces es humillarnos, a confesar nuestros pecados, a pedir perdón y apartarnos de toda maldad. Por eso perdona el pecado de aquellos que hicieron daño a otros. Me incluyo, Señor, incluyo tu iglesia, así como hijos tuyos también cometimos errores, pecamos. También perdona, Señor. Perdona tu iglesia. Perdona mi familia. Perdona mi pueblo, mi ciudad. Perdona mi país. Perdona este mundo, Señor. Por favor, perdona. Y oro también, Señor, por aquellos que fueron ofendidos, agravados, Señor. Aquellos, Señor, que recibieron gritos, maltrato, insultos, ofensas, abuso sexual, abuso físico. Pido, Señor, sanidad para aquellos que quedaron marcados durante esta pandemia por causa de todo el daño que han recibido. Trae sanidad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Y oro, Señor, por aquellos hijos de Dios que el maligno les ha llenado de temor. Y a algunos les cuesta ir a tu iglesia a celebrar con sus hermanos porque tienen temor. Ayúdalos, por favor. Padre, la iglesia es el lugar más propicio y más seguro, más que el supermercado, más que el parque, más que la calle, más que el almacén, más que el banco, más que tantos lugares donde tus hijos vamos todos los días porque tenemos que seguir viviendo la vida, más que el trabajo donde estamos. Pero a algunos nos da miedo, les da miedo venir a tu iglesia, Señor. No es en tu iglesia donde hay contagio, es fuera de la iglesia, es afuera en el mundo secular, donde el cuidado es menor, porque hay más cantidad de personas. Señor, que tu paz sobrenatural llene los corazones y las mentes de ellos. Y aun si dentro de ellos hay familiares con COVID, danos la convicción por el Espíritu de Dios de que tu mano poderosa está sobre ellos, que tienes el control de sus vidas y que ya has provisto sanidad por la sangre de Jesús. Pero aún si han fallecido algunos familiares, Dios mío, hijos tuyos, Dios, te damos la gloria porque ahora están en el cielo, Señor, pero trae consuelo para sus seres queridos. Por favor, Señor, porque aún los duelos en medio de esta pandemia han sido complicados, Padre. Aún los sepelios han sido complicados. Por lo tanto, mi Señor, oro para que traigas sanidad, para que traigas esperanza, para que traigas, Señor, cuidado, Padre, protección de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por visitarnos hoy, por venir a nosotros con tus brazos de amor,
a darnos seguridad. Nuestra confianza, nuestro mejor protocolo de seguridad está en ti. Tus hijos, Señor, nos cuidamos en ti y tú nos cuidas. Tus hijos no consumimos licor, no consumimos drogas ni sustancias psicoactivas. Tus hijos no estamos en las cantinas, en los bares, arriesgando nuestras vidas y las de nuestras familias. Tus hijos, Señor, estamos haciendo la vida lo mejor que podemos para tu gloria. Y dice el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Señor, esa es la confianza que tenemos en ti, que tú nos proteges y nos guardas, que tú cubres nuestra vida con la sangre de Jesús, y donde tengamos que ir al banco, a la tienda, al supermercado, al lugar donde hayamos que ir, allá va tu protección. Las personas con las que tengamos que hablar, compartir, ahí está tu protección. Pero haznos prudentes también, sabios y entendidos, para no arriesgar, para no poner en riesgo nuestra familia y nosotros mismos, Señor. Gracias. Padre, gracias por visitarnos hoy. Que todo hijo, toda hija que está sufriendo en este momento pueda recibir, mi Señor, esa voz de aliento, esa palabra de esperanza, esa promesa de fe, esa seguridad en su interior de que Papá Dios tiene cuidado, que Él no nos ha dejado, que Él no está dormido, Él no tiene sueño ni pereza. El que guarda a su pueblo vela por nosotros. Muchas gracias, Padre, te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando usted tenga, amado hermano, alguna necesidad de oración, conéctese, comparta con otras personitas y cuéntenles que este es un espacio para orar, para soltar cargas, para entregar necesidades. Aún Dios ha hecho tantos milagros durante este espacio, hermanos, que yo mismo me quedo sorprendido. Dios cómo obra. Qué lindo. Bien, entremos entonces en materia del tema que mencioné ahora, que vamos a trabajar el día de hoy, mañana y lunes y martes, la ambición del cristiano, no a la seguridad material, sino al reino de Dios. Entre el versículo 1 y el versículo 18, o sea, en la primera mitad de Mateo 6, Jesús describe la vida privada del cristiano y habla de lo secreto, como es ofrendar, orar y ayunar. Y en la segunda mitad, del 19 hasta el 34, ya el Señor se interesa por nuestro oficio público, o sea, nuestra vida afuera, que tiene que ver con asuntos de dinero, las posesiones, el trabajo, la comida, la bebida, el vestido y la ambición. En otras palabras, Jesús en este capítulo 6 expresa un contraste entre lo religioso y lo secular, o sea, entre lo que es espiritual y lo que es aparentemente lo que es de afuera, lo que es del mundo o las cosas que se practican en el mundo, como ya mencioné, lo que tiene que ver con el dinero, con el vestido, la comida, posesiones, etcétera. Lo que hay que entender es que no puede, amados hermanos, haber un divorcio entre lo espiritual y lo secular. Porque, amados, todo es espiritual. Porque todo lo que hagamos en la vida lo debemos hacer para la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo mismo lo dice, todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo para la gloria de Dios.
Por lo tanto, los cristianos no podemos hacer una dicotomía entre lo que yo soy como cristiano en la iglesia y en mis disciplinas espirituales y lo que soy en el ámbito secular, en el trabajo, la empresa, la profesión, etcétera. ¿Por qué razón? Porque Dios dice en su palabra, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, en los versículos 4, 6 y 18 de Mateo 6, que Dios ve en lo secreto. Pero por otra parte, en el versículo 32 de este capítulo 6, Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y está hablando de la comida, está hablando de la bebida y está hablando del vestido. Por lo tanto, Dios está hablando a la cultura popular del mundo y en los diferentes tiempos de la vida, diferentes generaciones en la historia que hemos tenido, y está siendo como especie de una, ¿cómo lo digo? Estableciendo un contraste entre lo que es la hipocresía del religioso y ahora el materialismo del que no es religioso, o sea, lo que aprendimos, oración, ayuno y ofrendas desde el punto de vista religioso, y lo que es el mundo no religioso, que es lo que empezamos a ver más tarde. Por eso, ya en los versículos 19 en adelante, Dios o el Señor muestra diferentes opciones, amados hermanos, diferentes, ¿cómo lo digo? Diferentes tópicos o etapas, porque como por ejemplo, en el verso 19 al 21, Jesús habla de dos tesoros en la tierra, pero no en la tierra, y tesoros en el cielo. Pero en el versículo 22 y 23 de Mateo 6, Él muestra dos condiciones del cuerpo del hombre, luz y tinieblas. En el versículo 24, Jesús habla de dos señores, Dios y las riquezas. Y del versículo 25 al 34, Jesús habla de dos preocupaciones, nuestros cuerpos y el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos situarnos en el medio de estas dos esferas o contrastes que Jesús hace. Repito, tesoros en el cielo y en la tierra, las dos condiciones del cuerpo, luz, tinieblas, los dos señores, Dios y riquezas, y dos preocupaciones, nuestros cuerpos o el reino de Dios. Ahora, la pregunta para hacernos, amados hermanos, es cómo nosotros haremos nuestra elección. ¿Hacia qué lado vamos? ¿Hacia el lado donde lo material, donde lo urgente, donde el mundo aclama, presiona, oprime y absorbe? ¿O hacia lo que el Señor nos está diciendo como la mejor opción para vivir como verdaderos cristianos? Por lo tanto, lo que usted y yo, amados hermanos, tenemos que comenzar a entender es que solo viviendo a la manera de Jesús es que claramente podemos vivir para el reino de Dios. Y la primera partecita que voy a tomar hoy está en el versículo 19 al 21 de Mateo 6. Ya lo leí, pero quiero leerlo de nuevo una vez más. Dice, no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces noten ustedes que Jesús nos está llamando la atención a poner de alguna manera el foco de nuestra mirada en una figura comparativa, dos tesoros. Es fácil decidir acumular en esta tierra. Implica esos tesoros que son, como él mismo lo dice, corruptibles, inseguros, pero a mirar también los tesoros del cielo, que son incorruptibles,
y seguros. Y ahí está la diferencia entre el creyente o no creyente. Pero primero, tengamos en cuenta algo. Las cosas que Jesús no está diciendo que no se deben hacer o que no podemos tener o hacer. Jesús nunca dice que, o Él no prohíbe que no podamos tener posesiones. Porque de hecho la Escritura en ninguna parte prohibía la propiedad privada. ¿Me están escuchando? En segundo lugar, no se está prohibiendo a los cristianos que ahorren. Por el contrario, el ahorrar es importante para un futuro imprevisto, un seguro de vida, una póliza, etcétera. ¿Sí? Usted, la Biblia habla, por ejemplo, de la hormiga que almacena en el verano su comida porque para el invierno va a necesitarla. Por lo tanto, y además dice el Señor a través del apóstol Pablo, que el creyente que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Pero tampoco dice el Señor o está prohibiendo que no disfrutemos o admiremos las cosas que nuestro Señor ha dado en abundancia para que las disfrutemos. Por lo tanto, ni tener posiciones, ni proveer para el futuro, ni disfrutar las dádivas de Dios como nuestro Señor, están incluidas dentro de esta censura con respecto a la acumulación de los tesoros en la tierra. La pregunta es, entonces, ¿qué está prohibiendo el Señor? Pues bien, lo que Jesús está prohibiendo es la acumulación egoísta de los bienes. ¿Me está escuchando? Una vida extravagante y opulenta. La dureza de corazón que se siente frente a la necesidad que padecen los más desvalidos, los más necesitados en el mundo. También censura la fantasía, amados hermanos, insensata de una vida que solamente vive disfrutando, deleitándose y anhelando más posesiones en la tierra. Porque el materialismo ata nuestros corazones en la tierra. Por eso, repetidamente, el Señor utiliza la palabra corazón en el Sermón del Monte. ¿Saben por qué? Porque siempre el corazón irá ligado a lo que esté en el cielo o a lo que esté en la tierra. Por lo tanto, cuando dice la palabra de Dios, hacer tesoros en la tierra, no significa ser provisor, sino codicioso. Aquellos avaros que amontonan y amontonan para vivir de acuerdo a sus placeres o a sus gustos. Porque esa es la trampa real del enemigo para estos tiempos y bueno, para toda la vida. Escuchen bien. Y cada vez que una persona decide vivir de acuerdo a los valores de este mundo, o sea, poseer y poseer, siempre surgirán dos terribles plagas. Gente que predica la enseñanza sola de Dios con pretensiones financieras, pero también aquellos avaros o avarientos que impiden la vida recta. Por eso, cuando Jesús dice no hagáis tesoros en la tierra, está hablando de esos tesoros terrenales que codiciamos. Y Él dice, no olviden que en la tierra hay polilla, hay orín que corrompen, hay ladrones que hurtan y minan. Si pensamos en los tiempos de Jesús, habían ratones, habían cucarachas, había polilla que carcomía la ropa, había todo tipo de alimañas que no habían como hoy tantos protectores, tanto lugar de seguridad. No, en esa época todo estaba un poco más descubierto y las cosas que se almacenaban de alguna manera estaban sujetas a las plagas y una cantidad de cosas, pero también a ladrones que por más que hubieran las cosas guardadas con seguridad, entraban y robaban. Pensemos en nuestra época actual. ¿Estamos exentos de incendios? No. ¿Estamos exentos de una catástrofe, un terremoto o algo así? No. ¿Estamos exentos que un banco, una cooperativa quiebre y el dinero que tengamos allí
se pierda. No, estamos exentos de una crisis económica como la que está viviendo nuestro mundo hoy día por la pandemia del COVID-19 y que ha afectado la economía mundial como casi nunca en su existencia. No. Por eso, amados hermanos, algo tenemos que estar seguros. Aunque las cosas duraran tiempo, no durarán toda la eternidad. Porque un día dijo Job, después de que el enemigo, el diablo, le quitó todo, aún su cuerpo estaba enfermo, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo allí volveré. Todos los que se aferran a lo material, o lo perderán o morirán sin lo material. ¿Por qué razón? Porque mientras que nosotros vivamos nuestra vida para acumular, o aunque no sea para acumular, aún siendo, hay personas muy, a ver, ¿cómo lo puedo decir?, pobres económicamente, pero son codiciosos. Cuando el sentido de nuestra vida sea su trabajo, sea su negocio, sea su empresa, cuando usted quiera tener más y más sin pensar si es para la gloria de Dios o no, está viviendo una vida donde usted coloca los tesoros en la tierra. Por eso, un día usted y yo vamos a pasar la eternidad. ¿Y qué nos vamos a llevar? ¿De qué sirvió que se afanara, que acumulara, que trabajara, hermano, tanto, para luego quedarse sin nada? Para luego morirse, como todos tenemos que morir, e ir al Señor y ir sin nada. Por eso hay que pensar en el otro tipo de tesoros, los tesoros en el cielo, aquellos tesoros que son incorruptibles. Y no, escuchen bien, cuando el Señor dice no, o más bien hagan tesoros en el cielo, donde no hay polilla, no hay orín, o sea, el moho, no hay ladrones que minan ni que hurtan. No está hablando de que entonces las buenas obras, o sea, la meritocracia, como dijeron los católicos en un tiempo, la Iglesia Católica medieval, la tesorería de los méritos, cada vez que alguien pagaba por indulgencias, por una celebración, por bautismo, por sacar a alguien del purgatorio, ese tipo de cosas, o celebraciones por los muertos. No está hablando de ese tipo de obras, entidades de beneficencia para los pobres necesitados, no está hablando de ese tipo de obras para usted alcanzar la gracia y el favor de Dios, no. Esos tesoros a los cuales el Señor se está refiriendo son más bien que cuando usted, por ejemplo, en vez de acumular compulsivamente, sirve a los necesitados, provee mercados, colabora a la gente que no tiene, está usted creciendo en carácter, está usted mostrando que su corazón es un corazón amoroso, compasivo, misericordioso y que ama a Dios. Cuando usted da a Dios ofrendas y diezmos, está mostrando que usted no está aferrado al Dios de este siglo, como dice en el idioma griego, al Dios mamón, es la palabra griega para decir codicia por el dinero, sino que usted está dando el mejor uso al dinero y a todo lo que tiene. Entonces, esos tesoros es la seguridad de que su crecimiento en la tierra, por causa de sus buenas acciones, le están manteniendo usted puro, le están manteniendo usted con un carácter cristocéntrico, está aumentando su fe, está aumentando su capacidad de que el día de que se encuentre con Jesús cara a cara, Él pueda decirle a usted y me pueda decir a mí: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amados hermanos, los tesoros en el cielo, nada lo puede destruir, porque la fe, la esperanza, el amor, nada lo pueden destruir. La misericordia, la compasión, la piedad, nada lo puede destruir. Todo lo que usted y yo hagamos acá en la tierra para servir, para amar, para bendecir, para predicar, para ayudar, para cuidar, eso garantiza tesoros en el cielo, porque el mejor tesoro, dice el Señor, es nuestro corazón y por eso debemos guardarlo. No olviden
Nada de nuestro cuerpo físico llegará al cielo. Es nuestra alma. Cuando resucitemos, este mismo cuerpo se encontrará con el Señor, estará con el Señor. ¿Sí? Pero la garantía de esos tesoros en el cielo es lo que usted y yo seamos acá en esta tierra. Por eso, si usted está buscando inversión segura en la tierra, quiero decirle que no la busque en el dinero, aunque puede tener dinero. No la busque en las posesiones, aunque puede tener posesiones. No la busque en su trabajo, empresa, profesión, aunque de hecho los puede tener. Pero lo importante y que nos llama el Señor es buscarla en el cielo. Y como dije ahora, todo lo que hagamos acá, las buenas obras que hagamos acá, hace que esto aquí dentro, nuestra alma se perfeccione, crezca, glorifique al Señor y nos haga mejores para su gloria. Así que ese es el desafío, no hacer tesoros en la tierra. No olviden que lo terrenal se pierde. ¿Cuánta gente con el huracán Utah perdieron todo? Empresarios, hoteles, restaurantes, almacenes. Es muy doloroso. Cuando han habido terremotos, muchas cosas a veces ocurren en la vida. Uno en la tierra no tiene nada seguro. Un banco, una cooperativa no es seguro, porque simplemente es manejado por hombres, sistemas del mundo. Por eso tenemos la bendita y hermosa seguridad de que en el Señor estamos seguros. Qué bueno, ¿verdad? Señor, gracias por esta maravillosa oportunidad de aprender de contracultura. El mundo enseña a acumular. El mundo quiere tener más. Los ricos quieren ser más ricos. Los pobres quieren salir de la pobreza y tener un poco más. Y ni los ricos ni los pobres se miden ni se cuidan lo que hacen para querer tener más. Pero mientras los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Porque tanto el rico como el pobre tienen sus ojos puestos en este mundo y en las cosas de este mundo. Pero nosotros, tus hijos, Señor, no tenemos nuestros ojos puestos en las riquezas, aunque seamos ricos. No somos codiciosos, aunque quieras bendecirnos más y puedas hacerlo, Señor. Sino en servir, en bendecir, en ayudar, en dar, en serte fieles. Y eso, Padre, garantiza esos tesoros en el cielo. Bendigo a mis hermanos donde quiera que estén, en cualquier ciudad o país, a la hora que puedan ver este programa, si en vivo o en diferido. Y que esta sencilla reflexión de la ambición del cristiano, seguridad material o tesoros en el cielo, haya sido de bendición. Y si alguno, por favor, Señor, su corazón está atado a la codicia, por favor, libéralo. Libéralo, Señor. Porque el dinero no es el todo en la vida, sea que haya poco o mucho. Tú eres el todo. Tú nos das todo. Tú nos bendices con todo, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga grandemente. Qué bendición que han estado conectados en el programa. Un abrazo grande. Que Dios les bendiga.